Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un bosquejo que se titula Excusas falsas. Y bueno, lo vamos a ver, son 8 puntitos. Entonces, digamos que van a ser una serie de excusas que en ocasiones es utilizado por la gente que no cree en Dios o que se hace una idea falsa de Dios, o bien por los propios creyentes, ¿no? Creyentes, pero que evidentemente no creen en la verdad de Dios, sino que, bueno, pues se hacen eso, un Dios a la carta, se hacen un Dios que verdaderamente a ellos les resulte más próximo, ¿no? A su propia concepción mental, pero que no se ajusta a la verdad, ¿no? A la verdad del Creador. Esa verdad que nos viene reflejada en su palabra. Entonces, bueno, yo no sé si por el plano se llega a ver o no, pero ya ha empezado el verano. Yo probablemente no sé si, tampoco sé si este vídeo vendrá antes de un vídeo donde ya hice una pequeña aclaración sobre este tema, que lo hice en la lectura de las epístolas de Juan, pero bueno, pues yo normalmente en todos estos vídeos que he ido haciendo hasta ahora siempre he tratado de, bueno, siempre llevar al menos manga eh, por encima del hombro, o sea, por encima del codo, con el objetivo de que el tatuaje que tengo aquí en este brazo no se viera, ¿no? Pero no por una cuestión de yo ocultar que lo llevo, porque lo comenté en el otro vídeo, sino por el hecho de que ya hay suficiente publicidad y propaganda a estos asuntos en televisión, bueno, pues en todo lo que tiene que ver con el mundo de la fama también se intenta dar esa imagen, proyectar esa imagen. Antes era incluso al contrario, era como un impedimento para los temas de actuación o de poder salir en anuncios, en publicidad, porque daba como una imagen, digamos, de rebelde, macarra, lo que fuera. Pero ahora es justo al contrario, por esa agenda que hay, de que quieren que la gente verdaderamente se tatúe, que cojan gusto por esa práctica para finalmente que las personas cuando se les ofrezca la marca de la bestia estén más receptivas, ¿no? Lo acepten de buen grado y habiendo estado ya acostumbrados a ese proceso del tatuaje, pues que no les resulte tan traumático, ¿no? Entonces está intentado fomentar toda esa agenda y bueno, es muy claro, la palabra de Dios prohíbe los tatuajes tajantemente, prohíbe perforaciones, prohíbe todas esas cosas que yo entiendo que incluso gente que ama a Dios lo hace en su ignorancia, ¿no? No lo hacen porque si os dais cuenta, en cuanto a los tatuajes hay muchas personas que utilizan, o sea, se hacen motivos religiosos o temas de ese estilo y lo hacen en cierto modo en la ignorancia, de no saber que eso verdaderamente es un mandamiento de Dios, que lo prohíbe, que no es aprobado por él. Pero bueno, yo en mi caso, ya os digo, siempre he tratado de llevar a lo mejor camisa o jersey. Ahora es que ya estamos a punto de entrar en verano y ya empieza a hacer como demasiado calor y como no es una cuestión de que yo quiera ocultarlo, ni quiera yo proyectar una imagen de, oh, soy aquí, no, no. Yo tengo uno aquí, tengo aquí en el brazo, tengo uno en la espalda, pero sin embargo ninguno de los dos, aunque este prácticamente ya estaba concluido, pero pretendía hacerme así en la parte del hombro como una especie de herradura o con nombres de Dios en diferentes idiomas o con conceptos que hablaran sobre la naturaleza de Dios, así como haciendo una figura. Eso es lo que tenía pensado y en la espalda, pues bueno, lo tengo sin acabar. De hecho, primero me hice uno así en negro, lo estaba haciendo en color y no me lo he acabado y desde luego se va a quedar así porque yo, una vez que ya lo tenía de esta manera, entré a estudiar la palabra, me enteré que realmente no era bien visto por Dios, que era un mandamiento que no se podía, que él exigía que no, que exige, sí, los mandamientos finalmente no se exigen. Bueno, pues me di cuenta de que los tatuajes finalmente no son permitidos y prefiero en ese caso que se me quede así, que se me quede artísticamente incompleto y feo incluso, ¿no? Prefiero eso a yo saberlo y decidir, bueno, no, es que me importa más que el tatuaje quede bonito, quede verdaderamente no. Entonces, yo por el plano es que no sé realmente si se ve, quizá ni siquiera hiciera falta, pero
una vez que lo he dicho, como yo lo que no quiero es que en un vídeo hablando de Dios se proyecte, o sea, se esté viendo el tatuaje, y no por avergonzarme de llevarlo, sino porque no quiero que a lo mejor alguien a lo mejor entre, vea hombre, si ve este vídeo vería la explicación, pero no quiero que alguien viendo el vídeo pueda pensar, el tatuaje está permitido, o sea, yo ya estoy en el camino de Dios, estoy estudiando su palabra y el tatuaje está bien. Entonces, para evitar eso, una vez que doy la explicación, me voy a poner como una especie de cinta aquí en la zona esta del brazo, lo voy a dejar así y por lo menos cubierto, porque ya os digo, hoy hace demasiado calor para venir aquí en manga, en manga larga, pero no quiero, simplemente no quiero que se vea en un vídeo donde yo voy a estar hablando de Dios. Y es una cosa que a mí siempre me han gustado, los tatuajes. Yo también antes llevaba pendiente, llevaba piercing, llevaba cosas que incluso antes ya de entrar a la palabra ya me los había quitado, pero bueno, o sea que en muchos casos estas cosas se hacen en desconocimiento de que realmente no es bien visto, ¿no? No es aceptado, y entonces el tema de los tatuajes, insisto, está muy claro en la palabra, en una parte del Antiguo Testamento, yo creo que es en la Torá, en el Pentateuco, vaya, se dice claramente que no, bueno, se excluye de alguna manera todas esas modas, ¿no? De tatuajes, perforaciones, queda todo englobado. Entonces, verdaderamente no es lo mismo que tú no lo conozcas y te lo hagas, y ya os digo, incluso hacerse motivos religiosos, motivos espirituales, en vez de, si no lo queremos llamar religiosos, pero una vez que ya lo sabes, es diferente si tú decides seguirte tatuando. Y esto precisamente lo voy a decir para una persona que yo no sé si lo verá, pero es un amigo de Colombia, un buen hermano, Jonathan, Johnny. Yo no sé si lo verás, igual ni siquiera sabes o conoces este canal, pero si lo llegas a ver, este tema de los tatuajes, alguna vez lo hemos hablado, y tú el hecho de tenerlo no te agrada porque sabes que has entendido también a través de la palabra que eso no agrada a Dios, y pretendías quitártelo, pero yo a las personas que los tengan tampoco les diría quítatelo, simplemente ya sabes que no es, pues no continúes haciéndotelos. Pero es que el hecho de quitártelo también es un proceso que se hace a través del láser, entonces la piel también se va matando, se van quitando capas de piel hasta que lo consigues borrar, y finalmente es como parte de un mismo proceso, es diferente, no estás ahí pinchando con la aguja, pero finalmente es otro tipo de mutilación en ese sentido, bueno, no mutilación de miembro, pero sí no, es estar golpeando tu cuerpo, y no es necesario, o sea, en el momento en el que tú eres consciente y te arrepientes en el sentido de decir me gustan y no lo voy a hacer, o simplemente ya tener el deseo de decir me lo voy a quitar para agradarlo, eso para Dios es suficientemente válido. Otra cosa es que otra persona lo conozca y diga yo voy a seguir haciéndolo porque no me importa, ¿no? O sea, eso ya es distinto. Entonces, pues ya os digo, es un tema que había hablado en el vídeo de las epístolas de Juan, que a lo mejor viene a posteriori, pero yo incluso es que creo que por el plano no se llega a ver hoy el brazo, pero bueno, lo que no quiero es eso, que se esté viendo en un vídeo donde yo voy a estar hablando de la palabra de Dios, por si alguien, por lo que sea, ve un trocito del vídeo, lo mismo, es para no hacer una publicidad al tema de los tatuajes exclusivamente. No hay vergüenza por mi parte de tenerlos, simplemente los tengo y ya está. Pues es una cosa que además tratarlo de negar o de ocultar no va a cambiar la realidad, y lo que importa es lo que Dios sabe, ¿no? Entonces, bueno, vale, pues un tema, excusas falsas, y bueno, me parece un buen motivo empezar afrontando algo que a lo mejor tampoco se ha tratado en más vídeos excepto en ese que os he comentado, y bueno, precisamente para ir con la verdad por delante, ¿no? Que es lo importante, y en este caso vamos a ir a excusas falsas. Es un bosquejo que me ha salido en Isaías 28:17, 28... Mira, normalmente nunca digo el versículo, digo Isaías 28 tal, y en esta ocasión lo he dicho y digo, bueno, a lo mejor ya he metido la pata porque he dicho el versículo del último punto o lo que sea, pero no, concretamente este va a ser con el que nos va a abrir el bosquejo, que luego no nos aparece dentro de los puntos, así que lo vamos a usar como introducción. Y bueno, pues vamos a ir viendo cómo nos habla la palabra, ¿no?
Y esto es para eliminar falsas concepciones que el mundo se genera, para eliminar falsas visiones que las personas se toman de Dios, de su plan, en fin, un poquito de todo, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, Isaías 28, 17. Vamos a ver cómo nos inicia este bosquejo, que en realidad es la introducción, no sería ninguno de los primeros puntos, pero vamos a ver lo que nos dice. Isaías 28, 17. Normalmente tengo la cámara más baja, suelo coger como más plano de suelo, pero hoy que he ido a hacer esto me parece que es que incluso ni sería necesario porque me parece que no se llega a ver. Bueno, venga, Isaías 28, 17. Entonces, excusas falsas. Aquí nos está hablando de la amonestación a Jerusalén y nos dice... Bueno, vamos a leer antes el 16 para coger la idea porque inicia con y ajustaré, entonces vamos a leer a partir del 16 y dice, versículo 16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Bueno, en este caso, al hablarnos además de la piedra que ha puesto sobre Sion, en cierto modo para mí, yo creo que aquí nos estaría hablando también del propio Jesús, ¿no? De Cristo, porque nos habla piedra probada, piedra angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Yo creo que nos podría estar hablando aquí de Cristo, es una amonestación a Jerusalén, está hablándoles a los burladores, está hablando de esa gente que en su momento decía, nosotros hemos hecho, así lo dice en el 15, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Entonces, personas que en su incredulidad piensan que... Bueno, son estas personas que además afirman, Dios está muerto, ¿no? Dios no existe, Dios no va a ejecutar, Dios... Porque hay un silencio por parte de Dios, es un silencio relativo, pero hay un silencio antes de que Él verdaderamente entre a manifestar todo su poder, todo su juicio, y entonces precisamente es lo que va a juzgar, ¿no? Granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Entonces, es un poco para todas esas personas que a lo mejor también han pactado con Satanás y que Satanás les ha engañado haciéndoles pensar que Él los va a proteger, que no es así, porque ante Dios Satanás no tiene ningún poder ni ninguna autoridad, pero en su mentira, en su engaño, para que en algunos casos pacten con Él, les engaña de esa manera, ¿no? A lo mejor en algunos casos... personas que estén relacionadas con el mundo del esoterismo, del ocultismo, de la magia negra, que a lo mejor sean conscientes también de los tiempos que vive la humanidad, quizás Satanás para llevarlos a su terreno les ha engañado en ese sentido diciéndoles yo os voy a guardar, yo os voy a proteger, Dios no los va a tocar porque este es mi principado, este es mi reino y sobre él yo tengo autoridad incluso en ese tiempo de la tribulación. Pero no es verdad. A lo mejor los ha llevado también a su terreno, ¿no? Los ha llevado a pactar en algunos casos así, porque aquí además nos habla de pacto hemos hecho con la muerte, o sea, ya también nos está hablando, nos está tocando ese concepto, no simplemente de las personas incrédulas, de las personas que niegan que Dios vaya a hacer algo, que niegan que su plan se vaya a llevar a cabo, que niegan el cumplimiento de la profecía, no solo esas personas, sino las personas que se han situado en el lado opuesto a Dios, ¿no? En el lado contrario, y se han establecido como bueno, contrincantes de él, técnicamente. Estos bichitos pequeños. Vale. Entonces, es algo diferente. Y nos dice así, ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Es decir, preciso, su juicio vendrá de manera precisa sobre cada persona en función a cuántos méritos haya hecho para recibir también ese juicio, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el problema, que hay que hablar del amor de Dios, hay que hablar de la bondad de Dios, pero también hay que hablar del juicio de Dios. Y a los creyentes y a los incrédulos hay que de alguna manera exhortarles en el amor de Dios, pero hay que hacerles ver que si
su obstinación y su rechazo al Creador se mantiene, y ya no a lo mejor solo por la incredulidad, yo también hablo ya más personas también que continuamente emplean, siendo ateos, emplean su tiempo en tratar de negar o intentar convencer a otros de que eso que no creen en verdad no existe. Yo no me dedicaría tanto tiempo a defender algo en lo que verdaderamente no creo. Si no creo, pues ahí está, ¿no? No sé. Pero bueno, estas personas sabrán los motivos que les llevan a hacer tal cosa, motivos que les hace caer en la ilusión de pensar que a un creyente, por muchas cosas que le digas, a un verdadero creyente, no hablamos de gente que dice profesar una fe, pero a lo mejor no es cierta, sino a un verdadero creyente no lo va a mover ni un discurso, ni 20.000 discursos de sea quien sea, ¿no? Si además son personas que se someten a la palabra de Dios, que están en su verdad, o sea, no hay posibilidad en ese caso, ¿no? Entonces, vale, bueno, pues aquí lo estamos viendo también, como aguas arrollarán el escondrijo. Esto también puede tener referencia a esos refugios, esos búnkers, todos estos lugares que también se están preparando. Gente de esta élite, gente que saben también, conocen los tiempos porque están en comunión y en contacto con los demonios, y en cierto modo se están preparando porque lo saben lo que viene. Son cosas que no van a avisar al mundo, pero saben lo que viene, y Dios mismo está diciendo que finalmente son excusas falsas que ellos se ponen en sus mentes, ¿no? Pensando que van a ser librados, pensando que no van a que no van a ser parte del juicio, ¿no? Pero este es un versículo que yo ya lo he dicho varias veces, en realidad lo parafraseo, pero es que Dios lo dice así, que aunque la gente se oculte entre las peñas, aunque se metan bajo el mar, aunque intenten subir a lo alto del cielo, pues de ahí Dios los cogerá y los hará caer y los juzgará. O sea, no hay un escondite posible en este caso para evitar el juicio del Creador, llegue cuando llegue. Entonces, bueno, pues también son excusas falsas, ¿no? Que esta gente de la élite, esta gente del sistema, se crea a ellos mismos para, bueno, pues autocomplacerse, entiendo yo, ¿no? Y fantasear, finalmente. Bueno, venga, vamos entonces al primer punto de este bosquejo de excusas falsas. Hemos visto la introducción en Isaías 28:17, y el primer punto nos dice discursos falsos, ¿no? Dios es amor y por eso no condena a nadie. Entonces, este primer punto nos lo argumentan en dos versículos. En 2 de Tesalonicenses 1:8-9 es el primero donde nos llevan, y nos dice, bueno, aquí está hablando de la manifestación del hombre de pecado. Este es un capítulo verdaderamente complejo, que tiene una gran información, un gran número de datos. En el momento en el que acudimos al texto original nos hablan de dos parusías, de la primera parusía en el primer versículo. En el versículo 8 nos hablan de esa segunda parusía, que en realidad es la epifanía de la parusía. En realidad nos habla de epifanía de las parusías, en cierto modo refiriéndose tal vez a la segunda de las parusías dentro de lo que es la venida de Cristo, o a la parusía, o sea, a la epifanía, a la manifestación de las parusías, porque vienen los ejércitos celestiales, ¿no? Puede tener esa doble interpretación en este caso, pero los términos nos aclaran que hay mucha información, ¿no? Y que hay una clara diferencia con el versículo 1 del capítulo 2. Entonces, segunda de Tesalonicenses 1:8-9. Ah, vale, era 1, yo pensaba que era el capítulo 2. Bueno, pues ya he hecho este comentario, ya lo dejo ahí. 1:8-9 y nos dice, aquí en este caso nos está hablando de que Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Bueno, vamos a retomarlo a partir del 7 para no cogerlo ya iniciado, porque nos da también un poco la idea antes en el 7. Nos dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en el arrebatamiento, ¿no? Mientras viene la tribulación, en llama de fuego, versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Claramente nos lo está diciendo, ¿no? Dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente nos está hablando de que hay verdaderamente un juicio,
de que el discurso de Dios es amor, sí, está dentro de su naturaleza, pero aquí esto mismo nos demuestra que Dios también es fuego consumidor, ¿no? Y va a venir a juzgar la tierra, evidentemente, va a venir a juzgar el pecado y no se puede negar. Y estar transmitiendo una idea diferente a esa, pues uno, no se hace ningún favor las personas que quieren engañar de esa manera. Y dos, no se hacen en lo personal ningún favor. Y dos, a las personas a las que les estás vendiendo ese cuento, pues tampoco, porque no están en la verdad, ¿no? Y entonces van a seguir estando más cómodos. El hecho de que la iglesia sea más consciente de los tiempos en cuanto al mundo incrédulo, tiene el fin de que se pueda alertar a la gente que todavía no cree, haciéndoles ver que viene el juicio, pero que Dios, igual que ha tenido misericordia con sus hijos, pues lo tiene, lo tiene para todas las personas que verdaderamente estén dispuestas a buscarlo, ¿no? Que en la concepción de Dios, las personas a las que finalmente ese tipo de mensajes les resuene para producir un cambio en sus vidas y enfocarse en dar la prioridad a Dios, digamos, en ese plan eterno de Dios, pues se entiende que esos ya son hijos, ¿no? Pero bueno, pues hay hijos que hoy en día están despistados, no saben dónde están todavía, no han encontrado a lo mejor el camino, pero bueno, todo respondiendo finalmente a los planes de Dios. Pero está claro, y de hecho lo vemos, Cristo viene a juzgar, pero viene a juzgar a los que no han obedecido el Evangelio, a los que se han negado a obedecer a Dios, a buscarlo, ¿no? Entonces, no es tanto que Dios te condene a ti porque le place, porque te tiene manía, le has caído mal. No, es porque probablemente en todas las opciones que Él te ha dado a través de muchísimas personas de conocer su verdad, tú te has negado continuamente, ¿no? Cualquier persona que se haya negado, pues bueno, evidentemente eso va a conllevar un juicio, ¿no? Entonces, vale, en este primero, Dios es amor, pero por eso no condena a nadie, primera excusa falsa, y nos lo argumentan también en Salmos 143:2. Vale, y aquí nos está hablando, es una súplica de liberación y dirección, y nos dice... Bueno, vamos a leer a partir del 1, dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Versículo 2, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Entonces, es la manera en la que también nos argumentan esto, en el sentido de que ahí nos lo está diciendo, ¿no? Este Salmo de David nos dice claramente que ningún ser humano se puede justificar ante un Dios santo. Ninguno, porque el único que caminó en santidad fue Cristo. Evidentemente venía ya del Padre, pero a pesar de que somos limpiados por el sacrificio de Jesús, nuestra naturaleza seguirá siendo pecadora hasta que Él nos limpie definitivamente. Pero somos pecadores, podemos ser pecadores redimidos, pecadores perdonados, pero pecadores limpiados, pero seguimos siendo pecadores, ¿no? No nos podemos considerar tanto. Entonces nos dice: y no entres en juicio con tu siervo, o sea, es el propio arrepentimiento, ¿no? No solo el arrepentimiento, sino el hecho de reconocer que de manera justa habría juicio para todo ser humano, ¿no? Pero bueno, por esa misericordia y por ese amor de Dios no sucede. Entonces, David, alguien que amaba mucho a Dios, pues sabía perfectamente que conocía del amor de Dios. En esa medida también él lo amaba por el amor que en sí recibía también del propio Dios, pero sabía que juicio venía, ¿no? Que juicio hay, que juicio habría. Entonces, bueno, pues ahí está. No se puede vender pues el asunto desde la zona de todo es bonito, todo es bueno, todo... no hay una salvación universal, no la hay, verdaderamente. Entonces, de hecho... Bueno, pues este punto, en cierto modo, nos quiere transmitir esa excusa falsa, ¿no? De que no hay una salvación universal, de que no todo el mundo puede acceder a estar con Dios, porque es que Dios verdaderamente no tiene la obligación de salvar a nadie, ¿no? Y si lo hizo en su momento, si escogió a una serie de personas, es por misericordia, pero no por obligación. Vale.
Bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, es una falsedad hablar de una salvación universal, porque la misma palabra nos lo demuestra en innumerables puntos que hay una división y es una división que finalmente será por la eternidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Vale, otra excusa falsa y muy comúnmente aceptada entre las personas que no están en la verdad de la palabra es que soy tan bueno como los demás, ¿no? Cuando además pues no tenemos a Dios, normalmente es lo primero a lo que la gente recurre si les preguntan, es yo no soy mala persona, yo soy bueno, si Dios en verdad existe, a mí no me va a juzgar ni me va a condenar porque yo soy buena persona. Pero bueno, vamos a ver si eso es así. Y nos dice en Hebreos 11:6, y aquí nos habla de la fe, y nos dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, es necesario que si tú crees en Dios, tengas la fe en el Dios vivo, en el Dios verdadero, y que existe, o sea, y que su naturaleza es la que Él nos transmite. Y además nos dice, y que es galardonador. Esto tiene que ver con la salvación, esto tiene que ver con que es galardonador, como nos dice, de los que le buscan. Pero si si hay galardón para el que le busca, para el que no le busca no hay galardón, ¿no? Entonces, es la manera, a pesar de que digamos, en nuestra naturaleza no seamos buenos, pero sí que el hecho de tener ya fe en el Señor y creer en su verdad, en su realidad, eso es un motivo en el que para sus ojos ya somos buenos, a pesar de que si nos analiza individualmente, bueno, pues no vamos a tener Dios no va a tener esa visión de nosotros, pero solo por el hecho ya de nosotros tener bueno, pues una fe en Él, una fe en su verdad, eso ya provoca que le agrade, ¿no? Y que nos vea de otra manera diferente al que continuamente lo rechaza. O sea, es diferente para él. Para él, así lo dice la palabra, no sé, creo que es en Proverbios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pues, bueno, pues eso es lo que es para el Señor, las personas que niegan su existencia ante todas las evidencias, ¿no?, que hay en la creación. Pues así los llaman, necios en este caso. Bueno, pues evidentemente eso también nos demuestra que pues buenos no podemos ser si ante Dios si no tenemos esa fe, ¿no? No podemos ser porque es verdad que la fe es un regalo de Dios, pero eh, bueno, también, o sea, Dios no a todo el mundo le ha concedido ese don de la fe en el mismo momento. O sea, la gente no nace necesariamente todo el mundo con fe, o no toda la gente tiene la fe a una cierta edad. O sea, la fe verdaderamente Dios también te la entrega en función al deseo que tú tengas de conocer al verdadero Dios, ¿no? En el sentido, en la medida en la que tú tengas ese deseo, ese don te lo concede Dios, ¿no? Hay personas que pueden haber tenido fe siempre, sí, pero bueno, hay muchos casos de personas ateas que finalmente Dios les ha concedido el don de la fe. ¿Por qué? Porque se han humillado ante Él, porque han tenido la voluntad de conocerlo, porque han reconocido a lo mejor su naturaleza pecaminosa, y a partir de ese momento, de ese arrepentimiento, de ese alejarse de su pecado, Dios los ha premiado, ¿no? Les ha premiado con entregarles la fe. Y el hecho de la fe es lo que ya diferencia a las personas en cuanto a buenas y malas para con Dios, ¿no? Sin entrar a analizar específicamente lo que cada uno somos, que somos igualmente pecadores, ¿no? Vale. Bueno, pues así no, eso es una excusa normalmente. Soy tan bueno como los demás, normalmente, porque amar a las personas es eso. Ellos se tratan de medir desde nuestro pensamiento humano. O sea, medimos la buena persona si no busco hacer mal a nadie, si no busco perjudicar a otras personas, pero quiero decir, el humano tiene que agradar principalmente a Dios, tiene que adorar principalmente a Dios, tiene que amar principalmente a Dios. Entonces, no es una cuestión ya tanto de lo que tú hagas con tus semejantes, que sí, es importante también, pero si el primer mandamiento es amarás a Dios por sobre todas las cosas,
en el momento en que tú quebrantas ese mandamiento, es un poco secundario para Dios el hecho de lo que tú luego hagas. Puede tener un peso finalmente en ese juicio ante el gran trono blanco por tus obras, porque demostrará que tus obras te confirman como una buena persona, pero en el sentido de para con Dios es diferente porque no ha habido esa búsqueda, ese reconocimiento, ese amor hacia Él, ¿no? Entonces, pues ante la ausencia de fe, Dios no puede ver a una persona con buenos ojos, porque se niega, porque Dios no niega el conceder el don de la fe. Es la persona que se cierra en sus propias ideas, la que va, digamos, poniendo piedras a ese muro para que Dios no le envíe finalmente ese don, no se lo conceda, no llegue a surgir en la persona, pero no es algo que esté cerrado a que si alguien en la sinceridad lo busca, Dios no se lo vaya a entregar. Podría haber algún caso porque simplemente así estuviera determinado, pero verdaderamente no lo creo, sinceramente, no lo creo. No creo que ante la profunda sinceridad y el deseo de conocerlo, porque Dios sabe, en el momento de su creación, sabe los que van a tener ese deseo en algún momento y a los que les va a conceder, ¿no? Entonces, por eso, a veces son una serie, son unos conceptos y son, digamos, son ideas que es que para la mente humana son difíciles de comprender. El pensarlo desde la zona en la que Dios actúa y ha preparado las cosas es complejo, bastante complejo. Venga, vamos a esta tercera excusa y nos dice: hago siempre lo mejor que puedo. En Romanos 3, 19, 20, y nos dice, aquí nos está hablando de que no hay justo, y nos dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, bueno, pues queda claro, ¿no? Así nos lo dice. Sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, no hay un solo ser humano sobre toda la tierra que pueda decir: soy perfecto ante Dios, bajo los mandamientos, soy perfecto ante la ley de Dios. Yo me puedo presentar ante Dios a pecho descubierto y decir: Señor, aquí estoy yo, perfecto. No lo hay, ¿no? Es imposible, así nos lo dice. Todos quedamos bajo el juicio de Dios en ese sentido, porque todos hemos cometido pecados a lo largo de nuestra vida, todos hemos fallado en muchos puntos, quizá no en todos, aunque si adoptamos simplemente de los 10 mandamientos la propia reinterpretación de algunos de los pecados quizá más extremos de los 10 mandamientos, en cuanto a lo que puede ejecutar un hombre, pero la reinterpretación de Cristo, digamos, la ampliación de esa interpretación, probablemente nos haga que todos hayamos caído en los errores, ¿no? En algún momento, o casi en casi todos, ¿no? No necesariamente en todos, pero bueno, así es. Entonces nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, pues bueno, es esa necesidad porque si Dios no hubiera hecho una ley no solo para enseñarnos del pecado, sino para advertirnos de que sin un arrepentimiento y sin una modificación en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de ser para con el mundo, pero sobre todo teniendo en cuenta al Señor, sin ese arrepentimiento y ese abandono de ese intento de abandono del pecado continuamente, de los diferentes pecados, bueno, pues evidentemente lo que viene es juicio, ¿no? Es un juicio ineludible. Entonces, pues así nos lo está diciendo, que nosotros no podemos en ningún caso ser justificados. Entonces, cuando nosotros decimos que hacemos siempre lo mejor que podemos, a lo mejor hacemos lo mejor que podemos, lo mismo para la gente del mundo, para nuestro entorno, para las personas con las que interactuamos, pero es que para Dios eso no es suficiente. O sea,
digamos que el mundo nos exige una interacción en esta realidad, pero para que tengamos una interacción para con el Señor, tenemos que, digamos, trabajar en lo interno para que esa relación sea cada vez de una manera más sana, ¿no? Conforme a su propia santidad. Entonces, no simplemente, o sea, no podemos enfocar las cosas ni catalogar las cosas por lo que hacemos pues en el mundo visible, ¿no? Porque independientemente de que creamos o no creamos en Dios, existe, existe y por lo tanto, mientras no demos espacio a Dios en nuestra vida, mientras no le concedamos el lugar en nuestro corazón que se merece, da igual lo bueno que hagamos, porque está esa ausencia de fe, está esa negación del Señor que existe, sí o sí, y por lo tanto, pues da igual lo bueno que hagas, es que ante Dios eso finalmente acaba siendo secundario, ¿no? Pero bueno, la gente normalmente se excusa en eso, pues si es que si Dios es tan bueno, si existe y en realidad es tan bueno, a mí no me puede hacer nada porque no estoy faltando, o sea, no estoy intentando hacer mal a la gente, pero es que al que le tienes que estar haciendo el bien, a quien le tienes que estar rindiendo tu amor, tu adoración, tu alabanza, dedicándole tus mejores pensamientos, tu continuo agradecimiento, tu continuo arrepentimiento es a Dios, y entonces mientras no hay, todo eso no exista, por lo tanto da igual, o sea, no estás siendo bueno con Él y por lo tanto lo demás no es valorable, ¿no? Porque en ese sentido lo primordial no está. Bueno, venga, vamos al punto 4 y nos dice, también creo en Dios. En Juan 3:36, otra de estas excusas falsas, y nos dice, aquí nos está hablando de el que viene de arriba, y en este caso nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36, sí. Ahí está. Entonces, porque hay mucha gente que, pues eso, se piensa que por creer en Dios a su manera, por creer en Dios sin necesidad de la palabra, por creer solo en Dios, en un Dios, en una fuerza, para mí Dios es la naturaleza, para mí Dios es la manifestación del mundo en sí, para mí Dios es lo que es mi concepto, pues como ese concepto no incluye a Cristo, ahí lo está diciendo, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, porque el conocimiento del Padre verdadero, del único Creador, se produce a través de la propia manifestación y el mensaje de Cristo, ¿no? Y la propia revelación que el Espíritu Santo entrega y hace reposar en los corazones y en el espíritu de las personas, de los creyentes, para que asuman y acepten como la verdad absoluta, como una verdad que no es una verdad refutable, no es una verdad variable, no es una verdad que esté sujeta al cambio, o si es una verdad, si es una certeza revelada por el Espíritu Santo, es algo tan establecido como lo puede ser los cimientos de una casa, ¿no? De un gran rascacielos, pues así queda de profunda introducida esa verdad, ¿no? En el ser interno de cada cristiano. Entonces, esto excluye el hecho de que, bueno, pues como creo en Dios, yo es que sí creo en Dios, pero yo en este caso creo en Dios a mi manera y es tan válido como lo que tú crees. No me hables de religión, a mí eso no me interesa, yo tengo mi propio camino. Pues ya estamos viendo que no, que no. Y a lo mejor esas personas, precisamente para que redefinan el tipo de fe, simplemente para que su fe se demuestre verdadera o falsa en el Dios verdadero, quizá tengan que pasar por un periodo de juicio, ¿no? En algunos casos. En otros ni siquiera el juicio va a servir para que esas personas definan o demuestren una fe genuina en el Dios vivo, simplemente porque no sean hijos de Dios, ¿no? Y no puedan hacerlo. Vale. Entonces ahí, bueno, pues nos lo dice claramente, ¿no? Estas otras cosas. Yo también creo en Dios, la gente cuando no quiere complicarse con el estudio de la palabra o con la obediencia a la palabra, la renuncia al pecado, la excusa es esa, que a lo mejor yo sí creo en Dios, pero es que no, por lo que os digo, es religión, ¿no?
Vale, entonces este punto 4 también lo argumentan en Santiago 2.19. Santiago 2.19. Y nos dice... Aquí nos habla de que la fe sin obras es muerta. Y nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Esto es una manera... Y aquí cuando nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, pero aun a pesar de que la palabra Trinidad no aparece en la palabra, queda claro que es una triunidad, lo que conforma a Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay una división, todo es uno. Hay innumerables citas que argumentan esto. Yo algún día, creo que en algún momento ya lo dije, pero pretendo hacer algo respecto a eso de la Trinidad, porque son tantas, tan claras las evidencias que no se puede negar, ¿no? Pero nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Lo que nos están diciendo es, no te hagas tu imagen tampoco de Dios, no hagas a Dios de menos, no intentes variar la naturaleza y la realidad de Dios, no te acomodes Dios a tu propio gusto, a tu propia conveniencia, porque los propios demonios conocen al Dios vivo, evidentemente estuvieron en su presencia antes de su caída, ¿no? Antes de ser engañados por Satanás, pero así nos lo dice, el hecho de que ellos incluso lo vieron no les evitó que finalmente cayeran en el engaño, ¿no? Cuanto más la gente que nunca ha visto a Dios va a dejarse llevar en este tiempo por todos esos engaños de esos mismos demonios que temen a Dios, que lo conocen y que lo que buscan es que la gente no llegue a estar en un momento dado junto a Él, ¿eh? Por toda esa eternidad, para que de alguna manera tengan un castigo similar al que Dios les impuso a ellos, ¿no? Ellos lo que buscan precisamente es eso, es que la gente no pueda estar. Entonces, todos esos caminos de creer en Dios, pero a mi manera, finalmente provocan que no conozcamos a Dios, ¿no? Y entonces se habla de Jesús, de la historia de Jesús, esto es mitología, Jesús era un tipo guay, pero bueno, es uno más. No, no lo es el único que ha resucitado entre los muertos, ¿no? Vale. Entonces también creo en Dios, eso me va a llevar a la salvación, o sea, eso me convierte en salvo porque yo creo en Dios a mi manera. Bueno, pues no, desde luego no es una garantía. Yo no estoy excluyendo que pueda haber algún caso de personas que sin entrar a la palabra acaben siendo salvos por tener una... Porque sí, porque eso verdaderamente puede llegar a suceder y de hecho sucederá. No toda la historia de la humanidad ha habido palabra y ha habido muchísimas personas de fe en el Dios verdadero, incluso personas que no han sido del pueblo de Israel, aun a pesar de que Dios ya había empezado a trabajar con ese pueblo, también ha habido, y son personas que por haber creído en el Dios y haber tenido una relación con Dios, pues son salvas aun no habiendo conocido la palabra, pero precisamente teniendo la posibilidad de acceder a ella, pues es un desperdicio, porque además aquí que justo nos están hablando también de que la fe sin obra es muerta, un poquito también en el sentido de pues de que cuanto más conozcamos su voluntad, más vamos a poder trabajar para él de manera precisa, y eso va a posibilitar que eso también va a permitir que durante la eternidad seas un instrumento útil para Dios. Pues es un gran premio, es un gran privilegio el pensar que esa posibilidad esté, que Dios pueda llegarnos a utilizar en algún momento dado, y ya de una manera activa, ya de una manera estando, o sea, presencial ahí. Es diferente a quizá ahora esa separación que todavía tenemos con él, ¿no? Pero bueno, si tenemos el anhelo en esa eternidad de poder ser utilizados, en este caso poder ser instrumentos útiles, pues es importante acercarnos a su verdad, ¿no? A su exclusiva verdad. Vale. Vamos al punto 5 y nos dice, fui educado dentro de la religión. Otra típica excusa falsa que se utiliza por la gente. Y nos dice en Juan 8:39, quizá luego sean algunos versículos más, y nos dice... Vale, aquí está hablando de que la verdad... No, perdón, el 39 ya está en el otro apartado y dice, sois de vuestro padre el diablo. Aquí nos habla, fui educado dentro de la religión. Entonces... Juan 8:39, y nos dice, respondieron y le dijeron, esto es cuando está hablando con los fariseos,
Y le responden a Jesús y le dicen, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las cosas de Abraham haríais. Vamos a leer algo más. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces, pues esa es la excusa en muchos casos de yo he recibido formación religiosa, yo tengo parientes religiosos, yo soy hijo de pastor, yo soy... O sea, no hay títulos aquí, no hay títulos, no hay enchufes, no hay... En fin, que no es algo tan corrupto como se puede dar en esta sociedad, que puedes conseguir un puesto por ser pariente de, o conocido de, o amigo de, no. Aquí no hay garantías en ese caso, y menos aún, no hay garantías que un humano le conceda a otro, pero menos hay garantías de que una religión, una interpretación de la verdad de Dios, una adaptación de esa verdad, te catapulte ante la presencia de Dios, ¿no? El recibir una formación religiosa no es garantía de nada, y hay mucha gente que además se agarra a ese discurso. Yo llevo tantos años en el Evangelio, yo llevo tantos años congregándome, yo llevo tantos años conociendo la palabra. Bueno, luego si una persona está dentro de una religión falsa, todo eso queda en saco roto, ¿no? En saco vacío, porque digamos que ese saco no contiene las semillas que cada vez que tú estudias la palabra se van acumulando, ¿no? Va asimilando tu alma, tu entendimiento, y bueno, pues que entra en esa voluntad de Dios. Pero precisamente la religión en muchos casos demuestra justo lo contrario, que las personas movidas por esa religiosidad no entienden la verdad de Dios, y tal vez eso demuestre, como aquí les pasaba a los fariseos, que no sean hijos de Dios verdaderamente, ¿no? Porque no es la religión el camino, no lo es. Entonces, porque la religión tiende a rechazar la verdad de Dios, así les pasaba a ellos, ¿no? Así les pasa a prácticamente todas las religiones. Rechazan la verdadera palabra de Dios. Venga, y entonces este punto también nos lo argumentan en Mateo 3, 7, 9, capítulo 3, versículos 7, 9. Se nos acerca un rebaño de ovejas, no sé si llegarán a subir por aquí o se van por otro lado, pero se oyen, no sé si apreciarán la cámara. Venga, y nos dice, aquí está, es la predicación de Juan el Bautista, Mateo 3, 7, versículos 7, 9. Nos dice, bueno, aquí está hablando a los fariseos, Juan el Bautista, y nos dice, versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y en cierto modo esto también puede tener que ver con esa exclusividad que los fariseos en muchos casos consideraban, ¿no? Ellos se consideraban más dignos, e incluso podían tener cierto racismo para con los de fuera. Bueno, de hecho no lo tenían, por el hecho de ser parte del linaje de bueno, pues del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos también se sometían a eso como pensando que eso ya les justificaba, ¿no? Que por el hecho de que Dios haya dado una serie de promesas, eso no implica que todo el linaje, desde esa raíz abrahámica, todo ese linaje sean hijos de Dios, ni mucho menos. Hay de todo, pero además en el sentido en el que él también nos está criticando ese aspecto de no os creáis que esto es garantía de nada, el hecho de pertenecer al linaje de Abraham, y que hable de que Dios puede levantar hijos de Abraham de debajo de estas piedras. A lo mejor también puede que esté enfocado en el contexto mismo de referirse a personas del propio pueblo de Israel que, sin tener a lo mejor esa condición religiosa, sean verdaderamente hijos de Dios. Incluso puede ser también a lo que luego se iba a expandir al mundo de los gentiles. Puede haber como una doble concepción también, porque Dios a lo largo de toda su palabra revela en muchos puntos claves de que
digamos, su pueblo finalmente se compone de más personas. O sea, lo que inicialmente comenzó por Israel es algo que se amplía al resto del mundo, y así estaba establecido desde antes de la creación. O sea, todos los elegidos han sido de todas las razas, de todas las regiones del mundo, y por eso Dios no tenía problema en anunciarlo, a lo mejor a veces de manera velada, pero no tenía problema en anunciarlo porque ya conocía su propia elección, ¿no? O sea, él simplemente estaba dejando reflejado lo que llegaría a cumplirse en su momento. Entonces, estos que han sido, por ser educados en la religión, a lo mejor se consideraban como con más privilegios para con Dios, pues así lo demuestra, ¿no? Vemos además el tipo de palabras que utiliza para ellos: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque estas personas además perseguían, criticaban a Juan, pero sin embargo estaban ahí de manera hipócrita buscando el bautismo, ¿no? Pero es un poco de cara a la galería de la gente, porque la gente apreciaba muchísimo a Juan, y, y también lo hacían pues un poco para, pues por la imagen, por dar la imagen de nosotros no estamos contrarios a Juan, aunque luego de manera privada lo criticaban y continuamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo vemos, como el hecho de pertenecer a una religión, es que eso no limpia el corazón. Eso, la religión al final se puede quedar, puede haber personas religiosas que sean buenas personas, que sean buena gente, que tengan un corazón limpio, que sean hijos de Dios, por supuesto las hay, de hecho, pero en muchos casos en sí, el hecho de pertenecer a la religión es como pensar, y se ve incluso que personas en estos errores lo transmiten así, como pensar que el hecho de la apariencia, del vestido, del traje, que eso te concede una santidad interna, por ejemplo, y no es así. O sea, digamos que hay que cuidar lo externo, hay que cuidar además se hablaba aquí pues lo del tatuaje y tal, pues viene bien también comentarlo, pero hay que cuidar lo externo, la imagen, para glorificar y honrar a Dios, pero digamos que la imagen externa no provoca una santificación interna. Es la santificación interna lo que va a hacer que en lo externo finalmente eso se proyecte también, ¿no? Pero no podemos invertir el orden. O sea, nosotros podemos vestirnos de una manera muy llamativa, de una manera, o sea, incluso ponernos mantos de lino y tal, pero eso no implica que tú seas espiritual. O sea, el ponerte una sábana con un fantasma no implica que tú estés en el camino de Dios. Es el hecho de que tú estés en el camino de Dios lo que para Dios le va a otorgar que tú tengas pues esa apariencia, ¿no? Pero no podemos pensar que el camino es a la inversa. No podemos pensar que la casa se puede empezar a construir por la fachada, que podemos colocar las ventanas cuando ni siquiera están echados los cimientos. No puede ser, es justo al revés. La santidad empieza en lo interno, en la lucha contra el pecado. Digamos, para mí la santidad inicia principalmente en el corazón, después se manifiesta más en la mente. A medida que lees la palabra se va purificando, vas eliminando pensamientos y vas introduciendo la propia palabra, que se va adueñando de tu mente, ¿no? También es una posesión sana, verdaderamente muy sana, y después todos esos pensamientos también van a hacer que tus acciones en lo exterior lo manifiesten en lo físico también, en la manera de vestir, lo manifiesten de muchas maneras, pero ya se proyectan en el exterior, pero porque ha habido un trabajo interior. Sin embargo, el traje, la apariencia, la corbata, eso no produce un cambio interno. Y es que tenemos el ejemplo mismo de estos fariseos, ¿no? De estos religiosos. Venga. Entonces, no es garantía absoluta. El hecho de las religiones, aquí no funciona así el tema. No hay enchufes, no hay herencias, no va por ahí, ¿eh? Venga. Punto 6 y nos dice: tengo un buen corazón. En Juan 3:5, tengo un buen corazón. Y aquí está hablando Jesús con Nicodemo, y dice en el versículo 5, dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque antes Nicodemo le dice: bueno, maestro, nosotros sabemos que tú vienes de Dios porque haces señales que nadie puede hacer si Dios no está con él. Y entonces ahí es cuando Cristo después le ha hablado de que el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dice: pero un humano ya nacido puede entrar de nuevo en el vientre de su madre. Él buscaba como la interpretación terrenal, literal de lo que decía, ¿no? Y entonces Cristo le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu.
y el agua en cierto modo es el bautismo que produce el Espíritu Santo también, ¿no? Y así nos lo confirma, del agua y del Espíritu, pero digamos, el bautismo puede ser el bautismo, el agua, el bautismo que produce el Espíritu Santo a los salvos, y el Espíritu, la propia transformación espiritual que se produce en el arrebatamiento, ¿no?, de los hijos de Dios. Entonces ahí, digamos, en la tierra se produce un nacimiento, un renacimiento en cuanto a la santificación personal que produce que seamos conscientes del pecado y que luchemos contra él, que lo enfrentemos, que lo rechacemos, pero espiritualmente se produce un nacimiento también, porque los muertos recuperan sus cuerpos, un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, y los vivos también. Entonces es un, digamos, es un doble nacimiento, es un doble nacimiento que se ha producido en todos los hijos de Dios. Antes, en el momento de aceptar, de tener la fe, aceptar al Dios verdadero, es el primer nacimiento, no necesariamente porque tengas la fe, sí que puede haber como un momento, porque para mí el nuevo nacimiento también es la conciencia misma del pecado, ¿no?, de la propia ley de Dios que empiece a estar dentro de ti, y bueno, pues ese segundo nacimiento que entonces ya se produce en el plano de lo espiritual, ¿no? Vale, entonces aquí nos lo dice, tengo un buen corazón. Y en el fondo es eso, cuando se produce este primer nacimiento aquí en la tierra por la recepción del Espíritu Santo, en el fondo entendemos que verdaderamente que no tenemos un buen corazón, que así nos lo dice la palabra, malo y perverso, engañoso como ninguna otra cosa, ¿no? Sabemos, reconocemos la maldad. Entonces esta es otra de esas excusas falsas que no se volverán a utilizar, ¿no? Es decir, yo es que tengo un buen corazón. Podemos saber que quizá no sentimos una maldad en el corazón hacia nuestros semejantes, pero lo malo lo vemos. Es como que a lo mejor cuando uno está en la ignorancia de la verdad de Dios, se centra en verse lo bueno, en verse lo bueno, en verse lo bueno, y lo malo lo ignora, y cuando estás quizá bajo esa dirección del Espíritu Santo es justo al contrario, ¿no? Lo bueno le das menos importancia, ni siquiera piensas tanto en las cosas buenas, por no hacer crecer a tu ego o darle de comer al ego, ¿no? Y sin embargo te centras más en lo malo, en trabajar lo malo, en pelear contra lo malo, en luchar contra todo eso, ¿no? También es otra transformación con ese nuevo nacimiento. Entonces eso de tengo tan buen corazón, tal, ya no será algo que sea habitual, ni en el pensamiento ni en la palabra, ¿no?, de los hijos de Dios. Venga. Y esto también nos lo argumentan en Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Yo creo que de tiempo no habrá problema para acabarlo, nos quedan 2 puntos más. Venga. Aparte de este, Jeremías 17:9, y nos dice: el pecado escrito en el corazón de Judá. Y bueno, justo lo que hemos mencionado, este ha salido ya en otros vídeos, en el de antes y ahora me parece que salió concretamente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces este ya se dijo que verdaderamente el corazón nos hace desear cosas, nos hace desear personas, nos hace envidiar, nos hace tener malos sentimientos, porque incluso un buen sentimiento que produce agobio en una persona ya es un mal sentimiento, aunque nosotros no lo podamos interpretar así, pero también lo es. Entonces nos engaña, el corazón nos engaña. A veces pensamos, lo enfoco de nuevo al tema sentimental, yo quiero mucho a esta persona, yo es que deseo mucho estar con esta persona, sin embargo no te pones a lo mejor en la situación de esa otra persona que está agobiada, que no desea nada de ti, que la estás molestando. No eres consciente porque uno no es consciente porque el corazón no lo permite, porque nos engaña. Es que verdaderamente nos engaña, es como que nos ciega la razón, ¿no? Bueno, es que y afecta a todos los niveles, no solo en el campo emocional, pero bueno, digamos que el corazón en ese sentido tendría, sí, bueno, más evidentemente tiene más peso, ¿no? Pero también es que como vimos en otro ejemplo, esto me parece que nos salió bueno, fue hace mucho tiempo, no me acuerdo del nombre del vídeo. Bueno, pero nos salió en el momento en el que, antes de que invadiera Babilonia a Israel, no me acuerdo cómo se llamaba el rey, pero que invitó a dos visitantes de Babilonia, que en realidad pues entiendo yo que hacían la función de espías,
camuflados, ¿no? Bueno, de incógnito. Y él vamos, les desentrañó todos los secretos de Israel, ¿no? Ellos pudieron comprobar las entradas, pudieron comprobar los recursos militares, o sea, y eso pues producto de la vanagloria de su corazón, ¿no? De querer fardar, de querer presumir, pues él no pensó con la cabeza, no rigió con cordura, y eso es lo que provoca el corazón. El corazón, si, cuando uno va con corazón abierto, es muy propenso a cometer muchas tonterías. Entonces, pues bueno, tengo un buen corazón. Quizá no hay que guiarse tanto por el corazón, ¿no? En ese sentido, para nosotros para que nosotros podamos llegar a ser más objetivos, ¿no? Respecto a nuestra verdadera naturaleza. Venga, entonces esta otra excusa falsa muy utilizada comúnmente entre las personas. Venga, entonces vamos al punto 7 y nos dice: todos fuimos salvos. En Mateo 7:21, todos fuimos salvos. Otra de estas excusas falsas. Nos dice: nunca os conocí. Entonces aquí nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no hay una salvación universal. No todos somos salvos. No todas las personas van a estar en la eternidad junto a Dios. No todos van a gozar de ese privilegio, ¿no? Así nos lo dice. Incluso aquí ya no nos está hablando. Fijaos que además no está excluyendo a los incrédulos, no está excluyendo a las personas que blasfeman a Dios. Aquí nos está haciendo una exclusión de personas que a lo mejor han creído profesar una fe, ¿no? Pero o han hablado de la palabra o han sido partícipes de transmitir el mensaje, porque dice: no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, esto también uno está enfocado para mí de manera subliminal, si lo podemos considerar así, a las personas que está haciendo referencia a las personas que hablan del evangelio pero transmiten un falso evangelio, ¿no? Entonces son esos que Señor, Señor, bueno, en otro punto además así nos lo dice: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Bueno, pues es que además el versículo 22 lo estaba diciendo así. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetiza. En el versículo 22 nos dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, esta gente que a lo mejor sí ha hecho milagros, pero no los ha hecho a través de Dios, porque tampoco han enfocado la gloria a Dios, porque su amor no es sincero hacia el Creador, ¿no? Porque Dios no va a rechazar de esa manera a sus hijos. Pero además aquí nos lo está diciendo, retomamos de nuevo el versículo 21, dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, el que busca la obediencia a Dios, el que se esfuerza en obedecer a Dios, el que busca seguir la voluntad. O sea, ya no nos está hablando simplemente del que conoce el mensaje, del que acepta el mensaje, no nos está hablando tanto de eso, ¿eh? O sea, nos está hablando de que hay que obedecer al Señor, de que hay que esforzarse, de que vamos a ser perfectos en la obediencia a Dios en todos los aspectos y además inmediatamente en cuanto entremos. Pues evidentemente no, pero por justo lo que antes he argumentado, ¿no? Que bueno, antes no sé si se había argumentado no sé en qué punto, pero en el que nos decía: por la ley, evidentemente, ninguno es justificado, ¿no? En Salmos me parece que era. Bueno, en Salmos nos hablaban de otra cosa. No sé exactamente, en Romanos me parece que era: hago siempre lo mejor que puedo. Ahí Romanos nos habla mucho en ese sentido de la ley, y yo creo que era en ese punto, pero es que lo está diciendo: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces es más un requisito, o sea, es más la búsqueda de la obediencia que en sí el hecho de la simple fe, ¿no? Además, claro, porque por la fe somos salvos y no por las obras, para que nadie se gloríe. Pero incluso aquí también se podría estar hablando incluso más allá del tema de lo que fuera el tema de la salvación.
¿no? O sea, en el contexto sí que nos está hablando más de la salvación, pero lo podríamos llevar a que incluso a lo mejor en lo que es el reino, su presencia, bueno, la cercanía con él, más, más cercanos van a estar los que sí hagan también la voluntad, ¿no? Evidentemente la gente de fe siempre se va a estar esforzando, por eso, pero estoy tratando como de hacer diferentes lecturas dentro de lo que también es la doctrina que viene desarrollada en toda la palabra. O sea, no es que me lo estoy inventando, sino que a lo largo de toda la palabra nos lo declara así, porque en uno de los apartados que hemos leído, me parece que es el del anterior, el de la fe sin obras es muerta, o hace dos, sí, ese me parece que ha sido el punto 5. En ese caso, la fe sin obras es muerta, pero ¿eso qué consecuencia va a tener? Va a tener la consecuencia de que como no ha habido frutos, no va a haber recompensa, de que la fe te va a llevar a la salvación, si verdaderamente es una fe verdadera, porque hay fe que es muerta porque no es verdadera, pero en el caso de que sea verdadera y no haya habido obras, eso concede la salvación, pero no hay premio, no hay recompensa, no, no va a haber, más allá de los premios y las recompensas, no va a haber un, bueno, no va a ser un instrumento tan útil para Dios como aquellos que sí hayan trabajado. Es así, ¿no? Yo insisto, quizá cada uno lo enfoque en la manera en que considere, pero para mí es más relevante el hecho de pensar que trabajando aquí Dios te va a conceder trabajar allí, que el hecho de decir por trabajar aquí voy a recibir aplausos allí, o voy a recibir coronas, o voy a recibir premios. Para mí es más relevante el pensar, voy a poder trabajar. Si verdaderamente uno ama la palabra, ama hablar de la palabra, ama trabajar en este aspecto, pues yo creo que el mayor deseo, o sea, los pastores se tienen que gozar pensando, pues es que durante el milenio, a lo mejor ahora somos una iglesia de sana doctrina y tenemos poquita gente, y otras mega iglesias que esas personas no los van a envidiar, porque la palabra nos lo enseña, no hay que envidiar a quien prospera en los caminos de maldad, porque no es bueno. Las cosas son como son, para que finalmente cada uno tenga su destino, ¿no? Pero, pero a lo mejor esas personas que hoy en día, que han trabajado muchísimo durante toda su vida por sacar adelante su ministerio, tienen iglesias no muy numerosas, y Dios les va a conceder, bueno, pues durante ese milenio poder trabajar abundantemente, y bueno, pues todo va a ser un premio, ¿no? Y yo creo que esos pastores también se gozarán en pensar eso, en la responsabilidad que Dios y la utilidad que Dios les va a dar, ¿no? Yo creo que ellos tampoco se centran tanto en fantasear con los premios, con las coronas, no sé. Bueno, vamos a Marcos 16:16 para este punto 7 también, el segundo versículo, y ya pasamos al último punto. Marcos 16:16, este apartado de que todos fuimos salvos, esa falsa salvación universal, porque además incluso no hay salvación además universal, porque y ya no podemos hablar solamente de humanos, sino de ángeles, de demonios en este caso, ¿no? Porque en el propio, no sé si es en el propio Judas, o es que quiero mirarlo antes de ir a este Marcos, no sé si es en Judas o en segunda de Pedro, donde nos hablan de falsos profetas, que además eso nos queda claro. Digamos, ¿hubo como una traición a Dios? Sí. ¿Era algo desconocido para Dios? En absoluto. Entonces, a ver. Bueno, aquí hay una parte, pero puede que sea también en segunda de Pedro, pero aquí nos dice, en el versículo 6 del capítulo 1 de la epístola, bueno, capítulo 1, no hay capítulo porque es solo una epístola, pero se entiende que es el 1. En el versículo 6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, ahí también nos habla del juicio, no se sabe si directamente serán todos juzgados y condenados. Teóricamente sería así, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Entonces, porque ahí también nos habla, ¿no? El juicio del gran día. Ese sería ese juicio ante el gran trono blanco, antes de ir al lago de fuego, o no. Entonces, quiero mirar esta segunda de Pedro, porque hay otra parte donde nos lo dice. Nos dice también en la zona de falsos profetas, nos dice, versículo 4 del capítulo 2 de la segunda epístola de San Pedro, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio,
aquí nos da el ejemplo, ¿no? De que no hay una salvación, o sea, que es que verdaderamente todos esos demonios renunciaron a Dios, se rebelaron contra él, entonces no hay una salvación universal, porque si no también aplicaría a ellos, ¿no? Entonces para los humanos evidentemente tampoco lo hay, hay una serie de condiciones que nos demuestran que un humano sea salvo o no, ¿no? Vale, entonces en Marcos 16:16 nos dice, aquí nos está hablando de que Jesús comisiona a los apóstoles y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esto a veces se distorsiona a nivel religioso en cuanto al bautismo, pero no es un bautismo físico, evidentemente, como además se ha hablado antes, viene perfecto que salga esto, porque es un tema además que no ha salido hasta ahora en los vídeos, pero no es el bautismo que te haga, ni que te haga un cura católico a un niño de meses, porque bueno, pues porque no tenemos esa conciencia, pero nos sorprenderíamos no nos sorprenderíamos porque es una obviedad. Personas que han podido ser bautizadas, que han podido hacer la comunión, que han podido hacer la confirmación y que acaban yéndose al infierno porque no creen en Dios, simplemente que han sido partícipe de esos shows, por los regalos, por la fiesta, porque en muchos casos es la motivación de los críos también, ¿no? Es normal. Entonces, no el hecho de que alguien te tire un cubito de agua en la cabeza, que yo tengo que decir que a mí eso lo tengo, está grabado en vídeo y quizá era toda una declaración de intenciones en mi bautizo. Yo me estaban intentando bautizar, yo no sé si lo he contado en algún otro vídeo, pero me estaban intentando bautizar y no llegué a tirarla, pero sí que le di un golpe a la Biblia del cura y yo era nada, no sé cuántos años tendría meses, pero o a lo mejor un año, no sé con qué edad se bautizan, pero le di un golpe, no se llegó a caer porque la acabaron cogiendo pero sí, yo no sé si ahí ya le estaba declarando un poco mi guerra al catolicismo, pero vaya, bueno, la guerra la tienen ellos contra Dios, o sea, yo finalmente no voy a ser su problema, pero es el tema de que no vale que alguien te bautice con tu inconsciencia. Cristo habló del bautismo en el sentido de arrepiéntanse de sus pecados y bautícese cada uno. Y el bautismo físico tiene un sentido de compromiso, tiene un sentido ritual de esa manera a nivel de comprometerse con Dios, pero no es el hecho de mojarte en agua. Se producen milagros a través de bautismos también, se pueden llegar a producir desde luego, pero porque haya en ese momento un arrepentimiento genuino y Dios decida hacer una restauración, puede ser, ¿por qué no? Pero del bautismo que nos habla es el bautismo del Espíritu Santo, es el bautismo que finalmente nos hace reconocer el pecado, es el bautismo que nos hace entrar al camino verdadero de Dios. O sea, nos está hablando del bautismo del Espíritu Santo, como así antes nos lo decía, el agua del Espíritu, la resurrección, o sea, el que no naciera de nuevo y sea nacido de agua y de espíritu. El agua es el nacimiento terrenal y el espíritu es el renacimiento espiritual, la transformación espiritual, ¿no? Entonces, el que fuere bautizado, pero no puede haber personas que, habiéndose convertido, no se bauticen físicamente y hayan sido bautizados por el Espíritu Santo. O sea, una cosa no implica la otra, como tampoco implica que porque tú, ya conscientemente que es como se debe hacer el bautismo, no en la inconsciencia de un niño que no sabe lo que pasa, incluso las iglesias, no sé si son los ortodoxos, o sea, el catolicismo, todo, no sé de dónde, pero en Turquía me parece, meten a los niños en la pila, ya no es que le echen un cacito, que bueno, es más, digamos, es más suave, ¿no? Pero no, ahí los meten de cabeza así, por la pila, los niños llorando. Bueno, pues normal que después a lo mejor les hables de Dios y huyan, ¿no? Porque lo relacionan, es que crean traumas también en ese sentido y eso afecta también a que a lo mejor los niños ya se alejen, detesten la religión, la repudien, ¿no? Entonces, bueno, pues el bautismo es algo que tiene que surgir en el convencimiento y que además si no se llega a producir en lo físico eso no implica. Es que la religiosidad vende que si tú no te has bautizado de agua físicamente, que no eres salvo, como si... Es que eso es tirar de la obra, o sea, resulta que porque tú te metas a un lago, te metan a un lago, te hunda la cabeza, ya sí eres salvo, pero porque has hecho esa obra, pues la religión, la falsedad de las religiones siempre, ¿no? Entonces, el que creyere y fuere bautizado, pero el que creyere en la verdad, el que siguiere la verdad, el que se esfuerce en la verdad, el que trabaje por la verdad,
y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos que entender, el bautismo del Espíritu Santo no es un bautismo físico, terrenal. Estamos hablando de una realidad espiritual, de una salvación espiritual, una salvación del alma. ¿Qué sentido puede tener el hecho de realizar una obra en sí, si además no hay un compromiso? Pues ninguna. Venga, todos fuimos salvos, pues evidentemente no lo hay, ¿no? No hay esa falsedad en lo que Dios ha establecido. Vale, y nos dice, punto 8 de estas excusas falsas, último punto, y nos dice, cada uno se salvará según su propio camino. En Isaías 55, 7, 8, ya para finalizar, y aquí nos está hablando de la misericordia gratuita para todos. Y nos dice, esta excusa nos habla de que cada uno se salvará según su propio camino. O sea, mi camino va a determinar si Dios me salva o no, pero independientemente de que no tenga fe. Por eso ha sido tan importante que nos hablaran de la fe en el primer punto, creo que ha sido. Porque no vale tener un camino muy justo ante los ojos de Dios para estar al mismo nivel que quien tenga fe y haya habido un arrepentimiento y haya una transformación en su vida. O sea, no solo con la fe, pero digamos, no es lo mismo, para Dios no es lo mismo si no hay fe. Y nos dice, versículos 7 y 8 del capítulo 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces hay una continua exhortación, o sea que deja tu camino que a lo mejor está por la vía religiosa, deja tu camino si estás en rechazar mi existencia, deja tu camino en todos los sentidos. Y el impío en muchos casos para Dios ya no es tanto el impío también en cuanto a las obras, a nuestra actitud, a lo que hacemos, pero también el impío en cuanto a Dios, en cuanto al reconocimiento de su soberanía, de su existencia, de su autoridad, ¿no? Y entonces, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Entonces, así nos lo dice, o sea, nos da la idea del apartado de Dios, ¿no? Porque a consecuencia de eso, como así nos habla Romanos, creo que es el capítulo 2, la culpabilidad del hombre, que el hecho de rechazarlo fomenta en el humano que cada vez vaya cayendo en un círculo vicioso que le impulsa a que sus actitudes, sus pensamientos, sus obras, sus palabras, sus sentimientos le alejen cada vez más de Dios, ¿no? Es como una espiral que no tiene fin en ese sentido hasta que no vuelvan su rostro hacia Dios. Y así lo dice, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios no pone excusas, las excusas las ponemos los humanos, pero Dios da oportunidades, es un Dios de oportunidades. Nosotros somos humanos de excusas, y Él es el Dios de la oportunidad, ¿no? Y del perdón más genuino. Entonces, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, no hay caminos alternativos, no hay posibilidad de que nosotros sí alcancemos esa salvación por nuestro propio mérito, por nuestro propio mecanismo, por nuestra propia estrategia, por nuestro propio camino, como así nos lo dicen. No lo hay. El camino de Dios hacia la salvación es muy claro, es Cristo. El camino que te va a enfocar a la verdad de Cristo es único, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que te revela la verdad total del Padre. La verdad total, todo tiene un proceso a través de la palabra, pero al menos que empieces a entender y a redefinir la naturaleza de Dios y su verdadero plan, solo te lo va a conceder a través de él mismo, ¿no? Y de su propio camino. No hay vías alternativas, no hay atajos, no hay líneas de cruce donde puede haber cosas que te lleven a ir entrando para finalmente entrar al camino, ¿no? Pero digamos, no hay caminos paralelos. Esta es una única vía, ¿no? En la que nos lleva al Padre. Entonces, bueno, pues ahí lo vemos, excusas falsas. La verdad que han salido algunas cosas que no se han tocado en otros vídeos y me sigue pareciendo pues un bosquejo bastante interesante para que nos dejemos de engañar, para que reflexionemos sobre si queremos seguir pensando en todas estas excusas que nos hacen encima tomarla con Dios, reprocharle, pues a veces agradezco, otras veces me enfado. Si es que la actitud con Dios tiene que ser todo lo contrario. Es que cuando tú estás en la verdad de su camino, en la verdad de su palabra, tu única actitud para con Él es agradecimiento, es
es amor, todo es en la polaridad positiva. Sin embargo, cuando estás alejado, pues se pueden llegar a mezclar, y cuando estás totalmente incrédulo y negacionista de su existencia, entonces ya es otra condición totalmente opuesta, es una condición soberbia y orgullosa para con Dios, que también puede llegar a perdonar, y así lo demuestra su misericordia, ¿no? Como ha transformado a tantísimas personas que durante toda su vida lo rechazaron y finalmente entraron en su camino. Así que dejémonos de excusas falsas, empecemos a ser sinceros con nosotros mismos, sabiendo reconocer que Dios es puro amor, pura bondad, pura misericordia, y empecemos bueno, pues a trabajar en nosotros para que a través del esfuerzo que Dios perciba en nuestro cambio, si todavía no lo consideramos, tenga misericordia de nosotros y nos regale principalmente la fe, que es fundamental para poderlo agradar a Él, ¿no? Así que nada, chicos, bueno, pues lo dejamos aquí, este bosquejo de excusas falsas. Espero que no se me haya quedado un vídeo muy largo, pero bueno, ya volveremos con otro estudio en otro momento. Cuidaros, chicos, que Dios os bendiga. Chao.